Bienvenidos a País en Chanclas, el espacio donde nos quitamos los zapatos del protocolo para hablar de Colombia como se habla en la sala de la casa, en la tienda del barrio, en una madrugada entre amigos. Aquí no pretendemos tener la verdad absoluta. Queremos hacer preguntas, escuchar argumentos y entender un país que cambia todos los días. Hoy tenemos un programa cargado de análisis porque Colombia amaneció con un nuevo panorama político después de las elecciones presidenciales. ¿Qué significa el triunfo a la derecha? ¿Qué tan gobernable será el nuevo presidente? ¿Hubo fraude o simplemente una disputa política? ¿Qué nos dicen los hechos de violencia del domingo? ¿Y por qué el discurso del presidente electo parece ser muy diferente al de campaña? De todo eso hablaremos hoy, pero antes que nada, Camilo, ¿cómo estás? ¿Qué más, Andrés? ¿Cómo estás, hermano? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches para todas las personas que nos pueden escuchar. ¿Qué más, David? ¿Cómo vamos, hermano? Bien, bien. Pues nada, pues estoy dispuesto a ver cómo se mueve el país y bueno, ya tenemos un tema puntual del que hablar. Además que vamos a tener mucho de qué hablar en estos 4 años por lo menos. Bueno, muchachos, vamos a ir de una vez al grano. ¿Qué significa el triunfo de la derecha? Uy, no. A ver, yo creo que no, pues podemos es más bien analizar, es un giro sin lugar a dudas para digamos, la orientación del país, es un modelo de país distinto, son unas formas completamente diferentes a las que hemos estado acostumbrados, no solamente en el gobierno de Petro, sino en gobiernos anteriores. Creo que nunca hemos tenido un gobierno con, digamos, este tinte, ¿no? Tal vez un tinte mucho más populista, un tinte de showman, un tinte más caudillista. Yo creo que Abelardo sí tiene una noción no tanto partidaria o ideología, sino de ideas sobre su propia persona. Eso lo analizaremos cuando veamos el discurso de Abelardo. Y pues nada, es un país que puede llegar a, es decir, la polarización puede llegar a estallar de una forma violenta, cosa que me preocupa honestamente. Yo arrancaría por lo siguiente. Positivo en cuanto a la abstención, que haya un 63% que salga a votar. Creo que es importante enmarcarlo, resaltarlo. Me parece que hoy la sociedad colombiana, independientemente sean sus núcleos políticos quienes estén obligando a sus electores a votar, pues yo creo que es importante que de parte y parte se ha sumado gran votación y eso a mí me tiene contento. No me tiene contento la elección, obviamente, de Abelardo de la Espriella, pero pues particularmente perdemos las elecciones con una muy mínima distancia. Creo que también pues podemos hablar de eso. Pues muchachos, pues yo veo un cambio significativo en el país, o sea, más allá de todo, no triunfó una idea, triunfó el antipetrismo. Hablar de abelardismo pues es complicado porque ahí no hay una doctrina, no hay absolutamente nada, solo hay la unidad entre el voto castigo y el odio a Petro, que en muchos casos es justificado también, o sea, eso tampoco se puede restar el valor. Pero sí, van a haber algunos cambios en ciertas políticas. Sin embargo, creo que también el golpe en la mesa que dio la izquierda, con esa diferencia de votos y con esa buena elección que tuvieron, ese buen caudal electoral, es bastante importante. ¿En qué sentido? En el sentido que esta gente, y eso también lleva a Abelardo a moderar el discurso, en el sentido que esta gente se empieza a dar cuenta que el país está totalmente dividido en dos, que hay una gran polarización y que ese discurso también tan fuerte y tan radical puede generar un problema muchísimo mayor. Entonces eso también lo tenemos que ir viendo, tenemos que ir analizando toda esa parte y bueno, y esperar a ver qué pasa, o sea, sin alarmismo ni nada. Muchas de las idioteces que dijo este hombre durante campaña, lo de sacar a Colombia de la ONU, lo de la CIDH, lo de la JEP, son cosas que materialmente es prácticamente imposible que haga. Sin embargo, hay otras de sus promesas que sí son un poco más viables, pero pues vamos a ver, y si toca hacer oposición, se hace oposición con las consecuencias que traiga, y si va a traer persecución, pues que traiga, y ya estaremos los que sí seamos capaces de bancarnos eso, y se irán los que no, pero ahí vamos. Aquí me interesaría entonces comenzar con el tema de la gobernabilidad de Abelardo de la Espriella. No sé si, digamos, cuál es el panorama que tenemos ahora en cuanto a gobernabilidad con el resultado electoral que tiene Abelardo de la Espriella, sus propuestas y todo lo que se le viene encima y lo que se nos viene a nosotros también encima. Es importante con lo que estás diciendo de la gobernabilidad.
La gente muchas veces entiende gobernabilidad en virtud del número de votos, pero la gobernabilidad no depende del pueblo, o la mayoría de la gobernabilidad, lo siento, pero no depende del pueblo, depende de la conformación del parlamento, del legislativo. Camilo, vos tenés ahí los datos y puedes compartirlos para que conversemos un poquito de eso. ¿Con cuánta gente arranca Abelardo en el Congreso? ¿Quiénes están con él? Tengo entendido que está con el Salvación Nacional y Cambio Radical, van a ser parte de la coalición de gobierno. Salvación Nacional son 3 senadores, no tiene representantes a la Cámara, ¿no? Hay un informe que hace la Fundación Paris y dice lo siguiente: así se moverá el Congreso en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Composición del Senado de la República. Dice aquí que 11 senadores van a apoyar a Abelardo de la Espriella, ya de entrada, digamos, van a ser de partido. Van a entrar en negociación 54 parlamentarios y dentro de la oposición serían 38 personas. Analicemos eso. Pero okay. ¿En el Senado o en la Cámara? No, en el Senado. Solamente en el Senado. O sea, mire, yo a grandes rasgos lo que veo es, va a tener coalición con Centro Democrático, Cambio Radical, Partido de la U, Partido Conservador, Partido Liberal, casi que en pleno. Pero además de eso va a tener apoyos de algún sector de los verdes, el MIRA y Colombia Justa y Libres. Eso es lo que yo digamos, a grandes rasgos termino medio intuyendo que va a pasar tanto en el Senado como en la Cámara. Y el chiste es que ahí va a tener un margen de acción, pero lo va a tener exclusivamente por medio de burocracia. Es decir, este cuento de que voy a reducir el Estado y que tú ahora puedes decir como que de verdad yo no soy político y demás, no la va a tener tan fácil, porque si no es por burocracia, ¿cómo mueve el Congreso? No, y no solo eso, a ver, creo que ahí está extendiendo un poco las cosas, o sea, quienes arrancan como coalición van a ser Cambio Radical y Salvación Nacional. Evidentemente, los demás partidos yo no sé si se van a declarar como partidos de gobierno o como partidos de oposición, o si se van a declarar como es la otra declaratoria, libres independientes, creo. Independientes. Cuando se declaren independientes, eso les permite tener un margen de negociación muchísimo más amplio, ¿no? De los verdes, evidentemente, este señor JP va a ir con este man, pero el resto de la bancada va a estar en oposición, al igual que toda la bancada del Pacto Histórico, a no ser que pase algo raro, que aparezca un banquito. Pero yo veo que partidos como la U se va a fraccionar, partidos como el Liberal se va a fraccionar, y aquí la lucha es de la mitad más uno. O sea, en este momento la oposición, que ahorita siguen los sectores progresistas, tiene aproximadamente 38, ¿no? Ese es el número, ¿cierto, Camilo? 38. O sea, está a 14 personas de tener la mitad más uno. Exacto. Y mira que en el Congreso, quiero decirte, en la Cámara de Representantes dice que tiene 16, digamos, apoyando a Abelardo de la Espriella, dice que tiene 90 en negociación, que ya los acabaron de nombrar, y tiene 61 en la oposición. Eso es la Cámara de Representantes. Ok, entonces eso todavía basta ver. En todo caso, yo creo que va a arrancar de amores con muchos sectores políticos en los primeros 6 meses de gobierno, y ya después se van a empezar a ver las diferencias. En todo caso, ese gobierno de los nunca dudo que se dé, porque ahí todo se paga con favores políticos. Vamos a ver en sus ministerios seguramente a conservas de toda la vida, liberales de toda la vida, gente del Centro Democrático, porque y eso no es porque Abelardo sea malo, sea bueno, no, es porque el sistema está diseñado así. La partidocracia en Colombia lleva a eso. Al mismo Petro le tocó tener a conservas dentro del gobierno, como fue el caso de Ocampo. Venga, yo les tengo una pregunta, ya que estamos hablando de los ministerios. ¿Ustedes creen que una Cabal va a dirigir un ministerio? No, Polo Polo yo no lo veo, pero a la Cabal sí por ahí está sonando para el Ministerio de Defensa, basta ver, pero la pregunta aquí es, ¿María Fernández de los nunca? Obviamente. A ver, por un lado, ya hablaremos del discurso de Abelardo, que tiene un montón de contradicciones, ¿no? Y además de eso es bien fascineroso. Pero yo quería hablar también sobre del tema de la gobernabilidad, cómo quedan las instituciones paradas frente a, digamos, un caudillo como Abelardo.
Y es que a mí me parece que el sistema de pesos y contrapesos en Colombia sí ha sido un sistema robusto, pero el sistema ha sido fuerte siempre y cuando el Ejecutivo no lo coopte. Es decir, porque si lo que hacemos es tener instituciones muy fuertes, pero que en últimas son aliadas del Ejecutivo en el tema de todas las IAs, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, Contraloría, etcétera, pues lo que ha sido es una institución sencillamente para delinquir, para perseguir opositores, incluso para cometer crímenes abiertamente. Entonces, ese sistema de pesos y contrapesos puede llegar a cambiar y puede llegar a cambiar de una forma muy fuerte. Ahora, el Congreso de la República, si este hombre es capaz de, digamos, untarlo de tal burocracia que le caminen a todo, la cosa la podemos ver muy heavy en ese caso. No sé cómo vean ustedes. Bueno, y el sistema está diseñado además para eso. No, pero es que es susceptible de ser o sea, es que ahí va a haber tráfico de influencias, dinero, y es que eso va a terminar pasando. Siempre termina pasando lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que ahí tampoco hay que entrar a verlo como una novedad, o sea. Sin embargo, la Corte Constitucional le va a poner freno cuando se lo tenga que poner, el Consejo de Estado también. Esos órganos han demostrado que le han sabido poner freno tanto a la derecha como a la izquierda en su momento. Entonces vamos a ver cómo se sigue desarrollando eso. Yo no voy a dramatizar con ese asunto todavía. No sé qué diga Camilo. A mí realmente también me preocupa algo, muchachos, y es la injerencia que tiene Estados Unidos en este momento. Yo creo que todas esas decisiones que se van a ejecutar por parte de Abelardo de la Espriella van a tener mucho que ver con una injerencia de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos no viene aquí a apoyar a Abelardo de gratis. Yo creo que Abelardo también va a ser presionado, el Senado va a ser presionado y las altas cortes también yo creo que van a tener una injerencia en las grandes decisiones que pueda tomar este presidente. Igual los medios de comunicación alternativo como este medio pues va a estar haciendo una clara oposición, pero yo creo que es preocupante y no sé qué opinen ustedes lo del tema de Estados Unidos. Yo creo que hay dos cosas. Uno, el tema de la injerencia de otros países en nuestra soberanía, que a mí sí me parece honestamente preocupante. Es decir, que un presidente no tenga independencia. De hecho, hablamos en un momento, o en el país se habló en el momento sobre el juramento que hizo Abelardo de la Espriella para ser ciudadano norteamericano, o sea, bueno, estadounidense. Y yo creo que ahí entra un conflicto ético. Lo mismo, pues, después de escuchar el trino que hizo Benjamin Netanyahu, diciéndole más o menos como por dónde debía ir al presidente de la República o al electo presidente de la República de Colombia. O sea, no fregues, debe haber una independencia. Y el segundo es cuál es el papel que van a jugar los medios de comunicación en este nuevo gobierno. Y creo que si nosotros vimos a una persona que le lavaban la cara constantemente en el gobierno de Duque con la revista Semana y en el gobierno de Gustavo Petro con los medios de comunicación como RTBC, vamos a encontrar ahora eso exacerbado, pero a magnitudes incalculables. O sea, Duque no ni es ni era el showman que es Abelardo de la Espriella. Ahora, eso le puede terminar también jugando en contra, porque eso no soporta un análisis mínimo en medios de comunicación. Entonces vamos a ver cómo en últimas termina dándose ese juego entre información y desinformación, desviar la atención de cosas importantes, colocar la lupa, tener denuncias fuertes. Dijo Daniel Coronel en live con Carolina Figueroa, si Abelardo, que ya lo es, el gobierno de Samper fue un lago en calma a comparación de la tormenta en mar abierto que puede llegar a ser. No, yo en cuanto a la injerencia de Estados Unidos sí es preocupante, pero también poner tanta tiza sobre el juramento, es que aquí hemos tenido presidentes entreguistas sin necesidad de juramento, güey.
Y si Abelardo no tuviera el juramento, también hubiera sido entreguista. O sea, Sería que, exactamente la misma vaina. Total. sí. O sea, ese juramento no es nada más que una reafirmación de algo que iba a ocurrir o que va a ocurrir. Y el tema de restablecer las... Llamar engaños. Es decir, si eso pasa, pues no podemos decir, ay, es que nos engañaron. Nosotros creíamos que era un hombre patriótico y soberanista y nacionalista. Ojo, eso sí puede chocar con su discurso patriota, porque tú no puedes ser patriota y cipayo al mismo tiempo. Entonces, cuando empiecen a pasar ese tipo de cosas, ahí es donde tienen que estar los medios alternativos, donde tienen que estar todos los medios diciendo, epa, no que este señor era patriota. Pues ahí está entregando los páramos a una multinacional, ahí está haciendo esto, ahí está haciendo lo otro. Es que ese man dijo tantas cosas, hermano, que atacar su coherencia va a ser muy simple, weón. Es súper sencillo. Atacar su coherencia va a ser muy fácil ante un... Nada más, cuando escoja ministro ya podemos atacar la coherencia en virtud a los nunca. Yo vaticino así como muy rápido, ahí sí como dice Andrés, hay muchas de sus propuestas que por temas de peso y contrapeso el tiempo no le va a dar o no le pueden dar los votos, etcétera. Este puede ser un gobierno que si el de Duque tuvo decretos, este va a gobernar a punta de eso. Puede llegar a gobernar a punta de decretos. Y si en algún momento estas propuestas como el fracking, salir de la CIDH, de la ONU, etcétera, o cualquier otra propuesta que le haya hecho en campaña y que sea muy polémica, terminan tratando de sacar la punta de decretos, lo que va a haber es gente a mares llenos en la calle. Y esto es para decir otra cosa, una última cosita, y es, fueron 12.700.000 personas, un poco más, que no votaron por Abelardo. Y este cuento de que perdimos y es que nos sentimos desamparados, etcétera, parce, no están solos. O sea, son 12 millones de personas, son casi 13 millones de personas sobre un país, muy probablemente que esa población puede llegar a ser mucho más amplia. David, fueron 35 millones de personas que no votaron por Abelardo. No se nos olvide, porque el hecho de los abstencionistas no le caminaron ni al uno ni al otro. Al otro. Exactamente. Es decir, por ejemplo, un pelado de 15 años puede que no tenga posibilidad de votar, pero muy probablemente va a tener la posibilidad de salir a las calles. Y yo no estoy diciendo que los niños tengan que salir a una manifestación, pero eso puede llegar a pasar. Que ojo, que eso no hace menos legítima la victoria de Abelardo, eso también lo quiero aclarar. Ahora, en cuanto a lo de Bernie Moreno, pues, ¿sabes qué? Estoy muy de acuerdo con ese señor. Estoy muy de acuerdo. Disfruten, háganle, los colombianos republicanos y demócratas, vénganse. Sabroso, yo estoy total, o sea, me paro y lo aplaudo. Me paro y aplaudo a Bernie Moreno. Igual. Ya arrancamos. Esa también es una visión muy de venganza de eso fue lo que elegiste, esto es lo que quieres para nosotros, pues ahora asúmelo tú también, ¿no? Claro, pero es que ahí no hay trampa ni engaño. Eso también se veía venir, así que ahí está, porque es que también hay una cosa con el colombiano en el extranjero, con un gran grupo de colombianos en el extranjero, y es que terminan huyendo por la ineficiencia y por la inoperancia y por las amenazas dentro de gobiernos de derecha, pero quieren seguir cagando al país con ese tipo de gobiernos. Mámensela. Bueno, muchachos, pasando al siguiente tema. Dos cosas fundamentales. Las denuncias de fraude, hubo fraude, creen que hubo fraude, y sobre todo también los hechos de violencia que hubo el domingo, porque recuerdo que la semana pasada yo estuve aquí en este programa con dos personas que dijeron que no iba a pasar ningún hecho de violencia, así que exijo un mea culpa por parte de ellos. No quiero mencionar personas, pero uno está a mi derecha y el otro a mi izquierda, así que podemos arrancar. ¿Quién quiere empezar? Quiero saber si estoy a la diestra o a la siniestra. Estás a mi derecha. Ah, ok, yo soy el de la diestra. Bueno, pues yo también me acuerdo de alguien que dijo que la diferencia iba a ser de 1 millón de votos, entonces pues cobramos otras. Pero sí, yo creo que no anticipé, creo que nadie anticipó un resultado tan estrecho en el margen de votación, pues que fue menos del 1%, y eso definitivamente pues da la posibilidad de que cualquiera de los dos habría dicho, ya sea el uno o el otro el que estuviera arriba en votación,
pues poder decir, pues sí, veo el preconteo, pero espero el escrutinio. Por un lado eso. Ahora, con respecto a lo que pasó después de elecciones y lo que comenzó a pasar esa misma noche, ¿no? Entonces, en Bogotá hubo disturbios, si lo titulan, en el Portal Américas, en Usme, en Bosa y en unas concentraciones en la avenida Calle 26. ¿Qué pasó ahí? Pues quemaron llantas y bloquearon vías. En Cali, en Puerto Resistencia, hubo enfrentamientos con la policía. En Medellín hubo aglomeraciones en las vías. Pero lo que quería hacer era un análisis de los titulastres que encontré. Entonces, Noticias Caracol dice así: hubo disturbios en Cali y aglomeraciones en Bogotá. Fácil. La otra, el que hubo Medellín. Así fueron los disturbios en el país tras las elecciones. Infobae. Disturbios y bloqueos en Bogotá y Cali tras elecciones presidenciales. Autoridades reportan control del orden público. Antes, 4 días antes, el país de España, Colombia, titulaba lo siguiente: el fantasma de la convulsión social amenaza la recta final de las presidenciales. Y aquí pone, entre comillas, una declaración que pues, en el titular uno no sabe qué es, ¿no? Y dice: todo comenzará el día que ese man quede. Así de sencillo. Cuando uno amplía la noticia se da cuenta que es alguien que capturaron de primera línea y que en medio de la cárcel está diciendo esas declaraciones. Ahora es un pelado que yo no entiendo si es que tiene 19 años, no sé si eso se refiere a su edad, pero pues sí, que participó en la primera línea del 2021, ¿no? Ahora, me preocupa el uso indiscriminado del sustantivo disturbios, porque parecería como que incendiaron el país, o sea, como que están pasando saqueos, están asesinando gente, está todo el mundo corriendo en las calles, o sea, tenemos un país en una compulsión terrible. Y pues, perdón, pero lo que hicieron fue quemar un par de llantas, pero quemar un par de llantas, pues no es que sea algo, digamos, que desbarate el país, que vayan a dar un golpe de estado, etc. Como definición, un disturbio es una alteración del orden y la paz generalmente ocurrida de forma colectiva o espontánea en vía pública. Pero eso pues no me dice mayor cosa, eso puede ser una protesta y ya. Sí, pero tenemos que también tener claro que, por ejemplo, en Cali, David, Andrés, sí hubo una afectación al orden público y se afectaron 5 fotomultas y vandalizaron una estación del Mío. Lo que yo logré analizar, porque lo he estado analizando mucho, es que hay una página de los muchachos de Puerto Resistencia donde ellos mismos llaman a la calma, que por favor no caigamos en este juego, porque obviamente va a pasar lo que estás diciendo que pasa, ¿no? Que hay una total destrucción, hay un total estallido social 2.0. Pero ahí no hay una total destrucción, o sea, no, es lo que están diciendo los medios. No, estoy diciendo, es lo que están diciendo los medios. Obviamente, los muchachos de Puerto Resistencia, es más, antes detuvieron a esos muchachos, o los líderes de Puerto Resistencia, lo que logré analizar, es que antes estaban dando un mensaje con megáfono y todo, diciendo, venga muchachos, no hagamos eso, porque pues obviamente papaya partida, papaya comida. Y ese también hubo, digamos, un desvivimiento por parte en el sector de Puerto Resistencia. Desconozco el caso, creo que no fue a partir de esa confrontación que hubo por parte de la fuerza pública, porque sí llegó la fuerza pública, obviamente con el ESMAD y la tanqueta, a levantar estos bloqueos. A mí no me extraña para nada que haya ocurrido esto, la verdad, o sea, era obvio, tampoco iba a haber, que lo dije la semana pasada, no veía que esto fuera a generar un estallido social. Pero porque es que aquí se ha desvirtuado el tema del estallido social y ahorita incluso lo han vendido al punto de decir cada que pierde el petrismo incendian el país y Petro no ha ganado las elecciones como 4 veces. Entonces, si el estallido social tuvo otras razones, otros orígenes y un desgaste diferente y una realidad material que llevó a eso. Como lo anticipé la semana pasada, unos grupúsculos de personas que no estaban de acuerdo con esto y salieron y no fueron alimentados tampoco por el discurso de Cepeda, porque siento que Cepeda llamó a la calma y llamó el derecho. A ver, ¿qué es lo que es jurídicamente vinculante?
el escrutinio. Entonces él dijo, vamos a esperar el escrutinio, tal, calmados, y vamos a estar en movilización social si es necesario, y esto y lo otro. Nunca llamó a incendiar el país, nunca llamó absolutamente nada. Llamó abogados. Llamó fue a los abogados. Y ahora, en cuanto a las denuncias de fraude, pues hombre, siempre después de todas las elecciones aparece el tema de los C14, que los claveros no coinciden, esto, lo otro, pero al final del día tampoco es algo significativo en el número en el resultado de la elección. O sea, recordemos que quienes van de jurados a ese tipo de elecciones es gente que va, o sea, que nadie quiere ser jurado, hermano, o sea, nadie quiere que se le tiren el domingo. Entonces hay gente que va de mala gana, que a veces se confunden, que se equivocan. Entonces, pues ahí también pasan errores. Yo tampoco veo que haya habido un fraude, porque también eso es quitarle responsabilidad a una campaña bastante anacrónica que se hizo por parte del oficialismo. Y bueno, y al final pues ganó Abelardo y ya está. O sea, yo tampoco le veo que tampoco quiero alimentar, porque también del otro lado están diciendo que todos los que votaron por Cepeda fueron obligados y que todos hacen parte de grupos subversivos y una estigmatización horrible. No, hombre, eso no ayuda en nada, eso no ayuda en nada. El voto fusil. El voto fusil. O sea, el voto, esto hay que verlo también dentro del discurso. El voto fusil que les resulta muy explicativo en el caso del Cauca, pero que en el caso de Arauca se quedan callados porque ya sí ganó Abelardo. O en el caso de Casanare, en el caso del Guaviare. En el Catatumbo, güey. En el Catatumbo, Mari. Entonces tampoco podemos llegar a eso. O sea, yo también invito un poquito a desescalar un poco esos discursos y toda esa paranoia que tiene Raimundo y todo el mundo. Igual yo ya había dicho y había adelantado en un video, pase lo que pase, aquí va a salir gente a gritar que hubo fraude. No, eso era de esperarse. Y pues además es lo que siempre pasa, o sea, no es algo que sea único de estas elecciones. Siempre ha sido así. Pero yo sí creo que el sistema electoral colombiano ha sido, digamos, confiable. Por lo menos desde Rojas Pinilla para acá. Bueno, no mentiras, desde Pastrana para acá. O sea, Pastrana, Misael Pastrana, no Andrés Pastrana. Pastrana. Es decir, ¿ustedes creen que no hubo fraude en lo absoluto, ni en las elecciones, ni en las elecciones en el exterior? Un fraude sistemático y masivo, no. No. Que quizá haya habido mala intención en algunas personas, que quizá haya habido presión en algunos ámbitos, sí, pero no creo que haya sido como una política, ¿no? No, sí, pero espérate, porque ahí puede entrar otra cosa que nosotros no estamos calculando. Y es que, aunque se demuestre la compra de votos, no hay nada que hacer. O sea, puede que se demuestre, pero al 100% que compraron votos en X, Y, Z, etc. Y que metamos preso a X, Y, Z y... ¿cómo se llama esta mujer? A Aida Merla. Ok. Pero de ahí a que eso vaya a revertir las elecciones, no va a pasar. No. Así de sencillo. El sistema, en ese caso, no contempla el hecho de que una elección, si se ganó a punta de compra de votos, vaya a destituir el candidato. O de presiones políticas, por ejemplo, que eso suele suceder mucho en los círculos políticos, que obviamente obligan al votante o al que hace parte del círculo de ese candidato político, llámese gobernador, alcalde, concejal. Eso también tiene una injerencia que es poco democrática, pero que obviamente eso lo han manejado aquí por décadas, ¿no? Igual. Pero eso también es falta de cultura, eso es falta de cultura electoral y en eso tenemos que trabajar en las siguientes elecciones para el bien de todos. Uh-huh. Recordarle a la gente que hay una cuestión que se llama constreñimiento al sufragante. Y eso es un delito estipulado en el 382, 384 del Código Penal, que cualquiera que sea amenazado o constreñido de alguna manera para votar por un candidato, y ojo, eso también se dio en el ámbito privado, ¿no? Había gente en las empresas que presionaron a sus trabajadores, pero ahí la invitación es que si pasa eso, e incluso si ya pasó, ya los resultados están, pero si usted tiene pruebas que su jefe hizo esto, contáctenos, que le damos toda la asesoría, se la doy yo, que soy abogado, doy toda la asesoría, si tiene pruebas, porque eso genera penas entre 4 y 5 años de prisión. Así que, y unas multas sabrosas. Así que si tiene pruebas, vamos a darle.
Bueno, muchachones, ¿y cómo vieron el discurso del señor Abelardo de la Espriella, el discurso de Victoria? ¿No sintieron que era como muy diferente al discurso de campaña, como que se moderó? ¿Por qué creen que se dio? ¿Qué pasó? ¿Qué creen? Camilo, cuéntamelo todo. Parce, pues eso es como una reina, ¿no? Respuestas de reina, teniendo todo el público haciendo un llamado a una concertación nacional, a un acuerdo nacional, pero no creo en lo absoluto nada de Abelardo porque pues él mismo se contradice siempre, partamos de ahí, y ahorita dice que quiere hacer un acuerdo, que fue lo que escuché, y pues obviamente a mí me genera obviamente para mí eso es mentira, porque se le ha pasado diciendo todo el tiempo que somos un cáncer, una plaga y que nos va a destripar, y eso no va a cambiar en lo absoluto. Y te aseguro que de acuerdo a todos los ministros que va a ser electos y va a designar, esto se va a formar, que yo creo que ahí sí se puede formar algo muy grave para Colombia. Esperaría que no, porque mucha gente cree que dentro de lo que uno hace políticamente en este lado de la izquierda es promover ese tipo de cosas, que lo he escuchado aquí de varios amigos, que hacemos parte de la guerrilla, que hacemos parte de los desmanes, que estamos de acuerdo con eso, y en lo absoluto, ojalá no haya nada de eso, pero de acuerdo a sus políticas, pues yo creo que la gente va a salir a marchar, va a salir a protestar, y yo creo que ahí va a haber confrontación con la Fuerza Armada. Pero entonces, yo sí quiero hacer una pequeña descripción, y yo no creo que haya cambiado tanto el discurso en realidad. Lo que pasa es que camufló más sus ideas. Entonces, por un lado, es un discurso de un caudillo. No hay un enfoque puntual hacia un partido, sino hay una visión absolutamente personalista. Todo el tiempo está hablando de sí mismo, de el tigre, los que apoyan al tigre, los que me apoyaron, lo que quieras, ¿no? Hay una imagen de un líder fuerte y obviamente este cuento de que todo lo termina con el puño arriba y la música, me parece es que diría que es un showman, pero es que en la política eso ya es una payasada. O sea, sin lugar a dudas, eso es, digamos, una visión, no sé, eso está bien para un cantante vallenato, pero para un presidente de la República me parece algo de temer, ¿no? Ese enfoque o ese culto a la personalidad. Hizo un énfasis fuerte sobre la voluntad política por encima de la burocracia, que pues que eso también son palabras que se llevan bien. Ahora, el lenguaje emocional en realidad no explica cómo va a llevar a cabo sus propuestas y esa parte técnica que va detrás de todo ello, ¿no? Emociones como las del miedo, o mejor dicho, una emoción como el miedo, donde habla sobre la criminalidad, sobre el narcotráfico, sobre, etcétera, ¿no? La corrupción, la indignación, que le enfoca hacia una clase política que dice que es de los nunca y pues anda con los de siempre, una esperanza que está más bien enfocada con el tema de la patria milagro, y la otra es un nacionalismo exacerbado. Él está encarnando ese tipo de visión nacionalista, y pues todo esto es una descripción que podríamos hacer exactamente del pintor austriaco, ¿no? O el líder del bigotico. Por el otro lado, genera una polarización dentro de su discurso, entonces habla de ciudadanos honestos y élites corruptas. Habla de defensores de la patria y criminales, que aquí habría que hacer una distinción, a ver a quiénes toma como defensores de la patria, pero sobre todo a quiénes va a criminalizar. Y una noción de orden y caos. Todo esto está dentro de su discurso, pues que a mí me parece muy, no solamente polarizante, sino que como que solamente las cosas pueden ser blanco o negro, ¿no? Este cuento de hacer alusión al voto fusil me pareció terrible. Y una frase que dice que recibo una nación golpeada y endeudada y dividida, y no voy a prometer milagros o engañar al pueblo con soluciones mágicas. Hágame el favor. O sea, ¿cómo que no está prometiendo ese tipo de cosas? Cuando el eslogan es la patria milagro. Sí, no. A ver, la otra es las relaciones
Dentro del discurso, yo decir que no lo pude completar completo, de verdad. Lo he intentado ver 3 veces y ha sido bien difícil. Ahora, las relaciones con países democráticos y los que no son democráticos, que estoy segurísimo que de eso hablan Andrés. Entonces, hasta ahí la dejo. Bueno, no, pues a mí me pareció que sí trató un poco de moderar el discurso, de mostrarse que es una persona diferente en campaña, que se va a bajar de ciertas propuestas. Yo creo que eso también responde a cierto temor, porque no esperaba una votación tan grande por parte del oficialismo y esa diferencia tan ajustada. Entonces eso también creo que lo obligó a mermar un poco las cosas. Pero igual lleno de frases vacías como lo es Patria Milagro, el cringe espantoso que genera cualquier persona que se refiere a sí mismo en tercera persona y ahora con apellido de líder de cartel de la mafia mexicano. Entonces, porque es que el tigre les va a enseñar lo duro que muerde. Y, ay, no, de verdad, en qué momento, pero bueno, pues que, en fin. Ahora, y salir en ese carro blindado como el Papa, o sea, el showman, ¿no? Pero la puesta en escena es total, y es que ustedes vieran el discurso tenía que ante cada silencio sonaban los tambores, pa, 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 el tigre y entonces la pólvora y el fuego y claro, le faltaba hacer las poses de Mussolini que eran así, güey. O sea, era una locura, o sea, pero pues eso es parte de ese populismo, ¿no? O sea, es un producto, y es un producto que se supo vender muy bien, guste más o guste menos, supo llegar a lo que yo denomino el changuerío, y bueno, y al fin y al cabo, pues es que el voto del chango vale igual que el de cualquier persona, y eso es lo que Alexis de Tocqueville habla del problema de ciertas democracias, pero bueno, ahora, en cuanto a lo que me llamó la atención, lo que dice David, de no voy a tener relaciones con países no democráticos, que lo dice en el discurso, pues evidentemente nosotros sabemos que se refiere a Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero si es coherente, porque él va a ser el gobierno ¿de qué? De la extrema coherencia, pues también tendría que acabar los tratados de libre comercio que hay ya con Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar, ¿no? Y también debería revisar los acuerdos con China y con Rusia. ¿Lo va a hacer? No, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es la misma política exterior que tiene Estados Unidos, donde la defensa de la democracia vale mientras la dictadura no tenga dinero. Si la dictadura es una dictadura que no les juega y que no tiene dinero, pues entonces es una dictadura mala y hay que acabarla. Si la dictadura les hace caso y el sistema autoritario tiene la plata y tiene para negociar, al fin y al cabo, y esto es importante, la gente suele ver todo en virtud de ideologías, pero la política internacional es la que menos se rige por ideologías, se rige principalmente por intereses económicos, intereses geoestratégicos, hay muchos tipos de intereses que se mueven ahí. Entonces, pues obviamente no le va a retirar la Junta a ese tipo de gobiernos, lo cual va a afectar su discurso de extrema coherencia. Es decir, es que en todo momento va a haber forma de caerle por su coherencia, por los nadie, por los nunca, perdón, por el de los nunca, por la Patria Milagro. A la primera metida de pata ya vamos a tener a todos los creadores de contenido. Esta era la Patria Milagro que ustedes querían, ¿no? Ahí está, porque ese es el problema de todos esos eslogans y esas frases vacías, que al final te terminan jugando en contra, al igual que también cuando cada vez que había un ataque aquí o cada vez que pasaba algo malo le decían, ahorita sí los petristas van a vivir sabroso, por agarrar esos eslogans mugrosos. Ahí está, ahí tienen. Entonces, eso tiene su gracia también, ¿no? Ahora, la política está llena de eslogan. Sí, todo sí. El tiempo. Es el tiempo de la gente Samper presidente. Con Fico me identifico. Populismo al 100 y la gente ojo. Las cosas de acá, que en esta, yo sí debo decir que el capítulo anterior me puse una camiseta de la casa Stark y se me olvidó decir que se acerca el invierno, o sea. Bueno, y acuérdense también de Duque, ¿no? Más salario, más trabajo, menos impuestos. Más trabajo, menos impuestos, y entregó el país con una... Más salario, menos impuestos. Y bueno, sí, claro, entonces, en fin, así es como funciona. Y después el changuerío es engañado y vuelve y vota por lo mismo. De lado y lado.
Bueno, muchachos, habíamos pensado en una sección que cada quien recomendara un librito para la gente. No sé qué tengan preparado, si tienen algo, yo me quedo para el final, yo ya tengo el mío. Así que quien quiera arrancar con recomendando algún libro. Bueno, yo me encontré con un escritor que se llama Enrique Dussel, filósofo, historiador y uno de los principales pensadores de Latinoamérica del siglo XX y XXI. Este man me gustó mucho, lo vi, tengo que decirlo que lo vi a través de YouTube. Tiene unas cátedras muy importantes, se las recomiendo ver. Por ejemplo, la liberación de la política, la liberación de la filosofía. Y sobre la liberación de la política, pues Enrique Dussel, que estuve por aquí escribiendo un poquito sobre él, sostiene que la política debe dejar de servir a las élites y a los intereses particulares, recuperar su propósito fundamental, garantizar el bienestar de la comunidad. Para él, el poder no pertenece a los gobernantes, estos solo los administran de manera temporal y debe ejercerlo obedeciendo la voluntad del pueblo. Cuando el poder se utiliza para beneficiar a unos pocos o para perpetuarse en el cargo, pierde su legitimidad. Entonces, este libro me pareció totalmente importante, además que habla de la descolonización cultural, habla mucho del eurocentrismo, y de verdaderamente quiero recomendarle este libro para que lo puedan leer. ¿Cómo se llama? Repite el nombre. Se llama La liberación de la política, de Enrique Dussel, argentino. Ok. David. Bueno, yo se voy a recomendar un escritor colombiano, un libro publicado en 1971, es de un hombre de Tuluá, de Gustavo Álvarez Gardiazabal, Cóndores no entierran todos los días. Y es un libro que además tiene una película que se hizo en 1984, muy interesante de por sí, una película que, si bien el libro relata toda una historia que pasa en Tuluá, yo no sé si Tuluá sea clima frío o caliente, Andrés nos puede sacar de esa duda. No, es cálido, es tropical. Caliente. Sí. La película fue grabada... La tierra de Faustino Asprilla. Sí, total. Bueno, la película fue grabada en Subachoque y pintan a todos los personajes todo el tiempo, tanto enchaquetados como ensombrerados, es decir, hombres casi que muy cachacos, ¿no? No sé si eso sea la realidad de la cultura de Tuluá para ese entonces, que relata toda esta época de la violencia cuando después del Bogotazo por el magnicidio de Jorge Luis Gaitán, pues estalla una época de violencia muy fuerte en la ciudad de Tuluá. Habla sobre León María Lozano, que es el fundador, o mejor dicho, es el que arma un grupo de conservadores que están dispuestos a tomar las armas, y de forma muy curiosa, este es un hombre hiper mega conservador que además nunca llega a portar armas abiertamente, nunca llega a hablar tan mal de otras personas. Es un hombre que va a misa todos los días, es una persona devota, además un tipo que tiene asma, pero es precisamente el líder de un grupo paramilitar que se llamó Los Pájaros. Y él puntualmente se le denominaba el Cóndor. Entonces, Julio Juega, de 1971, una novela de Gustavo Álvarez Gardiazabal, Cóndores no entierran todos los días. Y les dejo una frase que yo no la encontré puntualmente en el libro, pero sí la dice la película, y es cuestión de principios. Y en esa es cuestión de principios, defendiendo al Partido Conservador, son capaces de acabar con 15. Bueno, yo sí me quiero ir a algo más clásico y a una idea que quizá a David no le guste mucho. Ya cuando vayan conociendo a David se van a dar cuenta. Con un escritor británico, un escritor de Reino Unido, que se llama Thomas Hobbes, siglo XVII, filósofo. El libro quizá lo han escuchado muchos, quienes no lo han escuchado, léanlo, que siempre leer los clásicos es importante, lo que es la riqueza de las naciones, el capital, la república, el príncipe, todas las cosas son importantísimas y yo me voy a enfocar muchísimo esta sección en recomendar ese tipo de textos. Pero en esta ocasión voy a hablar de El Leviatán, de Thomas Hobbes. Y básicamente nos plantea, aparte de una idea incómoda, si no hubiera autoridad viviríamos en guerra de todos contra todos.
sin reglas, sin policía, sin Estado, gana el más fuerte. Y quizá nosotros perderíamos. Por eso la gente acepta que el Estado tenga poder, que cobre impuestos, que limite libertades. Es decir, es como un acuerdo que tiene, la existencia del Estado parte de un acuerdo de los ciudadanos de decir, yo dejo que tú me cortes estas libertades para que pongas un poco de orden. Porque el miedo al caos es más fuerte que el amor por la libertad absoluta, lamentablemente. La pregunta que nos podemos plantear no es si el Estado abusa, sino cuánto estamos nosotros dispuestos a tolerar ese abuso para no vivir en el caos. Claro, de poner los límites, obviamente. Exacto. Yo creo que como anarquista te parecerá horroroso, ¿no? No, lo que pasa es que yo creo que parte de esa premisa de el hombre es malo por naturaleza. O sea, que la naturaleza humana es perversa de por sí, ¿no? Y partir de esa premisa me parece, digamos, una descripción muy... Pero es un libro que concatena muy bien con el contrato social de Rousseau, sí, que hablaremos de la otra semana, y creo que nos enseña, aprendemos a entender esa evolución de la política, esa evolución de conceptos de Estado, nación, poder, tal, y yo creo que aprender ese tipo de cosas es súper importante, porque yo nada haría aquí con recomendarles, por ejemplo, los cuadernos desde la prisión de Gramsci, cuando creo que antes de Gramsci hay 25.000 cosas para leer, o hablarles del mito de Gustavo Bueno, que saben yo lo que opino de Gustavo Bueno, que a mí me parece buenísimo. Uh-huh. Pero creo que hay que irse a cosas un poco más básicas para empezar, hay que tener una metodología. Y yo sí voy a tratar de enfocar esta sección en eso. Igual también las novelas como lo que dice David, o lo de filosofía como lo que está diciendo ahorita Camilo, creo que aportan muchísimo, pero ahí yo creo que ahí tienen 3 libritos, muchachos, y muchachas, para que les den una vueltica, el que más les interese lo lean. Con que uno lea, yo ya me siento ganador. Con que una sola persona lea, yo ya me siento ganador. Creo que los 2 textos que recomiendan tanto Camilo como Andrés son muy buenos textos. Yo recomiendo este porque creo que es algo que explica la violencia del país y es algo que está muy vigente. Puede llegar a está muy vigente. Pues nada, muchachos, esto creo que ya fue todo. Esto fue País en Chanclas y nos veremos la otra semana, ¿verdad? Pero por supuesto. Sí. Y próximamente vamos a tener en vivos para que lo tengan en presente. E invitados también en algún momento. Así que, gente, adiós pues. Adiós.